llegar y me corrija, póngaselo ahí, que Dios lo va a corregir. Mire, cuando usted y yo andamos por los caminos que no son los de Dios, porque sabe, usted y yo nacimos con el propósito de Dios, fue determinado, por eso nacimos. Usted y yo nacimos no por la coincidencia, ni por causa de una circunstancia y un error. No fue un accidente, aunque pareciera, porque detrás de todo esto está Dios determinando tu nacimiento. Amén. Tú y yo nacimos no por la voluntad de alguien acá solo en la tierra, sino por la voluntad de Dios. Y nacimos carnalmente con este propósito y nacimos espiritualmente con este propósito. Por eso está usted esta tarde aquí o esta mañana sentado oyendo esta predicación, porque ahí donde está sentado Dios le está hablando y le está determinando y recordando el propósito por el cual usted fue levantado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale a alguien: yo nací con dirección y propósito. Así como estoy, que parece que no voy para ningún lado, yo tengo una dirección de Dios, cuestión de que me corrija. Y los que ya conocen la dirección de Dios y andan por ella, ahí están bendecidos, ¿sí o no? Diga: en la dirección y en el camino de Dios, ahí hay bendición. Y yo tomo esa bendición. A Pablo lo tienen que corregir, por eso es que ahora él tiene sentimientos encontrados. Oye, estoy ciego de repente. Claro que Pablo tiene que entender, y estoy seguro de ello, que esa ceguera no es una ceguera de enfermedad, es una ceguera que es temporal y es una ceguera provocada por el encuentro con Dios, con Jesús, con el Señor. Y Pablo determina que no va a comer ni a beber nada. En otras palabras, también se llama ayuno, ¿verdad? O sea, dice: voy a ayunar. Y se pasa 3 días ciego en una habitación. Yo me pregunto, usted, ¿qué estaba haciendo Pablo en esa habitación? ¿Qué estaría haciendo él solo, sin comer y sin beber, en esa habitación? ¿Alguien tiene idea aquí de qué estaba haciendo Pablo en esa habitación? Va a decir: no, pues ahí lo llevaron porque nadie más lo podía mover, está ciego el hombre. Ya la gente con la que iba, la gente que se le había asignado, ya lo dejaron. Se acabó el propósito de las cartas, ¿verdad? De las autorizaciones, porque este hombre está ciego. ¿A quién va a detener? Y la gente que se le había asignado, ¿para qué seguir con él? Si el propósito de la detección y el propósito de encarcelar gente se acabó con su ceguera. ¿A qué seguir con este hombre? Se quedó ahí en un lugar sin nadie. No sé si me explico. Solo él y su ceguera, pero también solo él con Dios y con su propósito. ¿A cuánto les gustaría estar a solas con Dios? Mire, cuando uno está a solas con Dios, ahí se encuentran los propósitos por el cual nosotros nacimos. Usted necesita tener encuentro con Dios, y no los encuentros de 3 días tan solo allá en el rancho de Manuel. No, usted necesita tener un encuentro personal con Dios en casa, o en su propia vida, o en su propio tiempo. Dígale a alguien que esté cerca de usted: necesitamos tiempos con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios. En esa condición, a solas con Dios, Dios nos va a hablar. ¿Alguien quiere que Dios le hable? A ver, ¿a cuántos les gustaría que Dios les hable? Levante la mano a los que Dios quiere que Dios les hable. Dígale entonces al de al lado: date una encerrona con Dios. Pero también hoy Dios nos puede estar hablando esta mañana ya. Aquí nos está hablando el Señor. Este hombre con ese propósito, parecía que ese era el propósito de él. Me estoy explicando. Dijo Pablo: ¿será que yo nací con un propósito? Pablo es un hombre fuerte, es apasionado, tiene influencia, tiene dinero, es reconocido. Además le gusta la pasión, le gusta la pelea, el conflicto. Y entonces dice: ¿será que para eso nací? ¿Será que nací para hacerle justicia a la ley farisaica, al judío, para poner en alto a los judíos? ¿Será que para eso nací? Y él busca un propósito.
pero no es el propósito de Dios. Algunos de ustedes estarán moviéndose en un propósito en este tiempo, ¿verdad? Estarán, bajo una dirección, estarán haciendo algo en este momento, y es muy probable que ese no es el propósito de Dios. A ver si me puedo explicar. A mí me gusta la ingeniería química, soy ingeniero químico. Y trabajé 20 años en la industria, en 3 plantas petroquímicas diferentes. Y me apasiona el trabajo de la industria. Pero un día Dios me llamó. O sea, yo sé que el día que me llamó, mis jefes, que estábamos en el proceso de firmar la liquidación, mis jefes me decían: por favor, regresa a tu trabajo. Este es el patrimonio de tu familia, me decían. Si tú aceptas esa liquidación y renuncias a este trabajo, tu familia te va a necesitar. Y yo estaba ahí porque Dios ya me había dicho un día antes: deja ese trabajo. Y estaba en un conflicto de vida. O sea, mi esposa lo sabe, ¿verdad? Mi esposa, un día antes que me pidieron el trabajo, me dice: ¿sabes qué? Prepárate porque te van a pedir el trabajo. Habíamos estado en una prédica con Jesús Adrián Romero, y en esa prédica, cuando salimos, tuvimos la sensación, los dos, de que Dios me iba a demandar el trabajo. Al día siguiente, ese mismo día me llamaron, al día siguiente entré en el proceso de la liquidación. Y yo sabía, porque le había dicho a Dios que si Él no hacía algo, yo no podía renunciar. Y Él provocó mi liquidación. Tan es así que cuando a la hora de la liquidación me insistían para que me quedara. Y yo sabía que era el momento para poder decidir servir a Dios, ¿no? Como quiera, yo firmo mi liquidación, mi renuncia en el trabajo, ¿verdad? Y inmediatamente entiendo que el propósito de Dios es que le sirva como pastor. Y me pongo las pilas para hacer este trabajo, no sé si me explico. Pero había una sensación y estaba yo preocupado que cómo iba a sostener a mi familia, porque en aquel tiempo solo había 50 hermanos en la iglesia, 50 miembros en la iglesia, 60 a lo mejor. Y la iglesia tenía una preparatoria y muchas necesidades, de tal forma que yo no podía percibir un sustento por la iglesia. No sé si está ahí. No decía: no, yo no puedo percibir un sustento de la iglesia. Todo lo que entra a la iglesia es para pagar. Me acuerdo que así estuve 2 años. Pero cuando terminé, firmé la liquidación, al día siguiente alguien en la puerta me dice: oiga, pues queremos que trabaje con nosotros. Le digo: estoy comprometido con el tiempo, en el tiempo que pueda, me dice. El horario usted lo pone, me dijeron. Y dije: entiendo ahora de parte de Dios, ¿verdad? Estoy entrando al propósito de Dios. Cuando uno entra al propósito de Dios, hermanos, las cosas se van ordenando. Ay, es que el horario se ordena, créanmelo. 30 años de venir a esta iglesia y 30 años de estar todos los domingos en esta iglesia. ¿Me estoy explicando? Algún domingo, bueno, usted sabe que tengo que estar en otras de las iglesias. Dice: no, aquí no viene, tiene 3 domingos que no está aquí. No, bueno, estoy en la iglesia, en las iglesias, ¿verdad? Los domingos. Pero el horario, cuando vine a Dios, yo lo determiné. Y le dije a Dios: necesito los domingos. Y los domingos yo los tengo todos los domingos. Y trabajo todavía en la industria y todavía como pastor. A la par, trabajando con la industria, con una demanda de trabajo y de tiempo y de esfuerzo, a la par trabajando al Señor. ¿Usted cree que con una demanda, con esfuerzo y tiempo? No, Dios es más demandante que cualquier industrial. Dígale que alguien ahí que esté cerca, dígale: Dios es más demandante que un industrial. Dios te pide el 100 y te pide pasión y compromiso y responsabilidad, y te pide el tiempo. Uno no juega con Dios, hermanos. Dios es real y Dios demanda. Mira, en el momento que yo no le cumpla a Dios aquí en este trabajo como pastor, o en este servicio como pastor, en cualquier momento Dios se toma el derecho de quitarme el trabajo que le está estorbando entre Él y yo. ¿Me explico?
En cualquier momento cierra la ventanilla del trabajo actual de Comsa y se acabó el asunto y me dice: Fernando, te quiero al 100 acá. Pero aquí le servimos al Señor. Hermano, soy productivo para el Señor, porque estoy en la corrección de Dios. ¿Qué significa? Me metí, o más bien dicho, si quiere usted corregirme, me metió el Señor en su propósito. Caminando en su propósito, todo sucede, todas las cosas ocurren, todo empieza a suceder al lado suyo. O sea, de repente usted camina, quiero así más o menos hacer una remembranza, usted empieza a caminar con Dios y dice: pero es que no tengo transporte con qué ir al encuentro, y le pone vans, ándele, ahí van unas van para que tenga. Pero no tengo los choferes, ahí hay choferes. Pero no tengo un lugar donde predicar, ahí está el lugar para predicar. Ay, es que ahora no tengo para poder pagar, ahí está para pagar. Pero no tengo de más. Cuando entras al propósito de Dios, todo empieza a ocurrir, todo empieza a fluir, todo empieza a estar. Mira, ¿quieres saber si no estás en el propósito de Dios? Es bien sencillo. Estás batallando y no tienes nada. Y todo lo que haces, todo el esfuerzo que haces, se viene al suelo. ¿Te doy una noticia? Está fuera de los propósitos de Dios. Yo trabajaba 12 horas al día, 3 fines de semana, domingo en la iglesia, y no tenía. Miren, nunca me estrené un carro trabajando en la industria. Nunca, o sea, no podía pagar un carro con el sueldo de la industria. ¿Sabe dónde alcancé a tener carro? Como pastor. ¿A alguien le gusta mi camioneta? No la voy a regalar, hasta que llegue la nueva. Bueno, Dios me la dio para servirle como pastor. ¿Dónde cree que estoy mejor? ¿Sabe? Cuando estaba en la industria casi no viajaba. Ahora como pastor, ¿qué cree? Viajo a cada rato. ¿Dónde cree que estoy mejor? Diga conmigo: está mejor, pastor, porque está en el propósito de Dios. ¿Alguien quiere estar mejor? Alce la mano. ¿Quién quiere estar mejor? Dígale a alguien que sea al lado: métase al propósito de Dios. Y el propósito de Dios no quiere decir que estemos ajenos. O sea, ay, es que el propósito de Dios es que sea pastor y vas a dejar de ser ingeniero. No, Dios te hizo ingeniero, se acabó. Pero puedes ser tú pastor y siendo un ingeniero, trabajando, pues. Hoy en este tiempo, las iglesias crecientes de estas ciudades, las iglesias más grandes, las más crecientes de este tiempo, en estas ciudades, son iglesias donde los pastores son pastores de la iglesia y tienen un trabajo secular. ¿Me está oyendo ahí? ¿Usted quiere saber si la iglesia de Gracia, el pastor es médico? Y él es el pastor de Gracia. El pastor de Fuente de Vida es médico, trabaja en la UAT, todavía trabaja, ¿verdad, Maro? En la UAT, trabaja en la UAT y es el pastor de Fuente. Y así le puedo hablar de otros pastores que son hombres de trabajo y que además pastorean la iglesia. Y son las iglesias más crecientes. ¿Sabe por qué? Porque hay disciplina en el trabajo. Y la disciplina del trabajo nos la hemos traído a la iglesia. Y hemos querido que la iglesia que se discipline, se corrija y se meta al propósito de Dios. Porque solo entrando al propósito de Dios vas a ser bendecido o bendecida. Y solamente bendecido o bendecida vas a bendecir a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana diga: yo quiero entrar al propósito de Dios. Quiero entrar a la dirección de Dios. Hermanos, los cambios cuestan. Sí cuestan los cambios, son dolorosos. Tengo 3 años en esta iglesia, creo. 33 años desde que nació. Y he estado en todos los cambios de esta iglesia. ¿Sí me oye? En todos los cambios. Y muchos de ellos han sido dolorosos para mí.
Y yo le doy gracias a Dios porque yo sigo aquí. Pero he visto todos esos cambios. Este es un cambio, estar aquí es un cambio. Poderles predicar con todo el entorno influyendo sobre ustedes acá es un cambio para mi vida. Me tengo que esforzar. Lograr que se llene esta iglesia es un cambio. Porque cree usted que es suficiente que estemos nosotros aquí. No, yo sé que va a irse más para atrás este crecimiento. Es un cambio para nuestra vida. Todo lo que está pasando en esta iglesia en este momento es un proceso, dígale a alguien, de cambio. Y en los procesos de cambio hay acomodos. Y entramos a los propósitos de Dios. No he predicado todavía de los personajes que quisiera esta mañana hablarles. Espero poder tener el tiempo suficiente y terminar. Pero mire, Ananías, quiero que lea esta siguiente porción de la escritura. Ahí estamos en Hechos capítulo 9 y vamos a leer del 10 al 19. Hechos capítulo 9 del 10 al 19. Había entonces en Damasco, ¿qué había? Un discípulo, diga conmigo, un discípulo. Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. ¿Cuántos saben qué significa Ananías? Ananías tiene un significado como nombre. Ananías significa Dios se ha revelado, o también Dios ha obrado con gracia. Eso significa el nombre de Ananías. ¿Qué significa? Dios se ha revelado. ¿Qué significa? A veces ya se lo dije acá. ¿El otro? ¿Dios qué? Está obrando por gracia. Ese es Ananías. ¿Quién es Ananías? Ananías solo aparece una vez acá en el tiempo de la escritura. Una sola vez aparece Ananías. Es un hombre común. ¿Es un qué? Un discípulo. Él es un discípulo. No es apóstol, no es profeta, no es maestro, no es el encargado del evangelismo de la ciudad. Él no tiene, es un discípulo, como muchos de los que estamos aquí sentados en esta tarde. ¿Está claro? Dice la escritura que Pablo estaba orando, ¿sí o no? Estaba orando, y mientras estaba orando le vino una visión a Pablo. Y en esa visión dice que le dijo el Señor a Ananías que en esa visión llegaba un hombre que se llamaba Ananías. O sea, mire, cuando el Espíritu de Dios habla, nos da santo señal y lugar. O sea, Dios no habla a secas, no habla confuso y no habla a medias. Dios habla y habla completo. Amén. Entonces está orando el Pablo y me imagino que le está diciendo 3 días lleva ahí. Y Pablo le dice: Señor, dame la dirección, dime el propósito. No sé, ¿qué le preguntaría a usted en 3 días de encerrado con Dios? Cuando pensaba que lo tenía resuelto todo en la vida y que tenía una dirección y un propósito, y cuando pensaba y sabía qué era lo que tenía que hacer, de repente nada de eso ya funciona. O sea, no funciona. Entonces es tiempo de preguntarle a Dios. Dígale a alguien: cuando algo no funciona, es tiempo de preguntarle a Dios. Es tiempo de regresar a los principios.
Yo siempre que puedo regreso a los principios. Esto que está usted viendo en esta prédica esta mañana es regresar al principio de la iglesia cristiana. ¿Cómo comenzaron las cosas? ¿Qué gente participó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo funcionó? ¿Quién la dirigió? ¿Quién le dio propósito y dirección? Y aquí vemos que el mismo Señor está interviniendo con Pablo. Él lo manda ciego y lo tiene 3 días en un lugar para poderle hablar y decirle qué cosas quiere que él haga. Por eso es que le dice a Ananías: ve, porque tú vas a ir a decirle cuántas cosas va a sufrir por causa de lo que yo le voy a mandar a hacer. ¿Sí oyeron eso en otras palabras en la porción que leímos? Eso le está diciendo el Señor. Pablo está llamado desde el principio para sufrir por el evangelio. ¿Lo leyeron o no? Si no, ahorita lo leemos otra vez. Y dice que en esa visión aparece ese hombre Ananías, que va y le pone ¿qué? La mano encima, y cuando le pone la mano encima, ve. Hay 3 cosas con las que trata el Señor con los Ananías. Diga conmigo, hay 3 cosas que Dios quiere tratar conmigo. Número 1, el Señor me quiere hablar. A ver, repítalo. Allá no se oyó. El Señor me quiere hablar. Dice la Biblia que el Señor le habló a Ananías en visión. ¿Está claro eso? Oiga, ¿cómo puede Dios hablar en una visión? ¿Sí sabe alguien qué es una visión? ¿Qué es una visión? Yo aquí escribí algo. ¿Qué es una visión? Es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado de una persona enviada. Es una revelación. Una visión es una revelación. ¿Alguien sabe lo de las cámaras? ¿Cómo funcionan? Usted saca una fotografía, ¿verdad? Antes eran de rollo. ¿Se acuerda del rollo? El rollo. Y luego, si usted sacaba el rollo a la luz, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué significa velarse? No, que no diga significa estar despierto. No. En relación al rollo, ¿qué significa velarse? ¿Qué se pierde? La visión. Se pierde la imagen que debió quedar grabada en ese rollo. ¿Y qué se va a ver? Bueno, muchos tenemos la imagen velada. Por eso no vemos nada y no sabemos para dónde seguir. Pensábamos que nuestra visión terminaba con que Dios me diera el trabajo que yo quería. Y me dio el trabajo el Señor y se me veló lo demás. Porque yo dije, creo que Dios me llamó solo para trabajar y para disfrutar de la vida, y te apartaste después de la bendición. Se te veló la imagen, mi hermano. Digo, a lo mejor te estoy diciendo esto a ti y tú no te apartaste. No, yo digo de otros que no están aquí esta mañana, ¿verdad? Que ya tienen el trabajo. Se les veló la visión. No, yo creo que el propósito de Dios era que yo me casara. Te casaste y se acabó el asunto con la iglesia ahora. Y hay algunos que ya no están. Y que yo casé. Digo, si yo hubiera sabido eso, yo mejor no los caso. Y pensaron que casarse era toda la visión. No, la visión apenas comenzaba. Y así hemos cambiado. Y le hemos sacado el rollo antes de la revelación a la cámara y se nos veló el asunto. Ya no sabemos para dónde ir. Ya no entendemos qué dirección debemos de tomar. Ya no sé siquiera, ¿verdad?, si tengo que servir a Dios. Se te veló el rollo, pues. Por eso es que la cámara con su rollo antes, ahorita ya es de chip, ya es de memoria, ¿verdad? O sea, ya saca la memoria, ya no se vela, ¿está claro? Ya está protegida el asunto. Pero antes lo que había que hacer era llegar con la cámara al lugar de la revelación. Y el lugar de la revelación era un cuarto oscuro. ¿Se acuerdan de eso o no? Es un cuarto oscuro. ¿Sabes dónde está Pablo en este momento? En un cuarto a oscuras. Porque ahí, en lo oscuro, viene la revelación. Pero Ananías está en un cuarto con luz. Y ahí está teniendo revelación.
Porque seguro que Ananías no es un discípulo más solamente, es un discípulo que en este momento debe estar orando. ¿Sí me estoy explicando? En este momento es un discípulo que le está diciendo a Dios: Señor, ¿y qué quieres para mi vida? Y él no tiene la necesidad de estar en el cuarto oscuro. Me explico, él es de chip, es de memoria. O sea, él está protegido, puede estar a la luz y puede tener la revelación ahí a la luz. El otro sigue siendo de rollo y tiene que estar en lo oscuro. ¿A quién mandan al cuarto oscuro? Sí, pero en este tiempo, ¿a quién lo mandarían? ¿Ven lo que les digo? ¿A quién mandarían en este momento? A un cuarto oscuro a tener revelación. Al que no sabe ni qué rollo. O al que no sabe cuál es su propósito y no sabe cuál es su dirección. Y teniendo el título de cristiano anda haciendo cualquier otra cosa que no tiene ningún sentido y que se levanta contra el nombre de Dios. A ese, al cuarto oscuro. Al otro entendido, al otro que sabe, que solo busca la dirección, porque él le dijeron que tenía que ser un buen cristiano, ya lo es. Le dijeron que tenía que servir las mesas, ya lo sirve. Le dijeron que tenía que, enseñar a otros, ya lo hace. Y en ese proceso le dice: Señor, ¿qué más? ¿Hay algo más para mi vida? ¿Tendré que hacer otra cosa? ¿Tienes algo más grande para mí? Yo me imagino que Ananías, ese es un hombre que está en ese proceso, hablando con Dios, entendido de lo que está sucediendo a su alrededor, por el hecho que sigue. Miren, cuando el Señor le dice a Ananías, ¿verdad? Es decir, Dios le habló a Ananías y Dios le dijo, y Ananías le dijo a Dios, ¿qué? Ven, le digo, Dios le habló a Ananías y Ananías, el Señor le habló a Ananías y Ananías, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, esa palabra de aquí la dice cualquiera, sino alguien que está firmes. Marca el paso en su lugar. Heme aquí. O sea, estoy listo para que me hables. Dime. O sea, lo primero que Dios hace es hablarte. Y lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto a oír. Por eso dice la escritura que Ananías dijo: heme aquí. Y entonces le empieza a decir: mira, hay un hombre que en este momento está teniendo una visión. Y este hombre está viendo que entra una persona que se llama Ananías. ¿Qué crees? No es casualidad. Ese Ananías que está viendo ese hombre allá, que se llama Pablo, eres tú. Te tengo una sorpresa. No, para pronto, ¿cómo se llama? Ananías entendió lo que estaba. Pablo, no. Si muchos, he oído de muchos, dice que es un hombre bravo, o sea, es un hombre difícil. He oído que dice ahí, no sé si usted tenga la escritura ahí a la mano. Si la tiene, ¿qué dice Ananías de Pablo? ¿Qué dijo? He oído de muchos. O sea, ¿sabe qué? O sea, llegaba con un discípulo. Oye, ¿qué sabe? ¿Sí sabes que en el camino a Damasco, Pablo, el que venía a perseguir a los cristianos por aquello asunto que nos dijeron, está en una casa, está encerrado? ¿Conoces a Pablo? No, Pablo, aguas. Pablo son palabras mayores. Pablo estuvo con Esteban, él consintió, él armó la revuelta, lo mataron y ni siquiera nada le pasó. Es malo. Iba con otro discípulo y le preguntaba de Pablo, ¿y qué crees que le decían? No, aguas, no te metas con Pablo. Si anda Pablo cerca, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Ah? Y dice que a muchos. ¿Cuántos serán muchos? ¿Qué le preocupaba a Ananías? Mira, yo soy bien cuidadoso y te voy a pasar una receta con Dios. Es mi receta, ¿eh? Yo cuando sé que Dios quiere hacer algo difícil, digo yo no digo ojalá y no me diga a mí. Jamás lo digo. Tampoco digo yo, ¿verdad? O sea, también yo digo, si Dios dice, está bien. Pero nunca digo yo no.
¿Sí me oyó? ¿Sí se oyó hasta allá? ¿Cuál es mi receta? No es, ¿cómo se llama? Antecederme a los acontecimientos. ¿Sí? Vamos a poner algo difícil en este momento. Algo que le parece algo difícil que pueda suceder en este momento, que se pueda hacer por alguien. Algo que sea difícil para usted, que diga yo no. Y ahora sí va aprendiendo, ¿va? No va a decir nada. No, a usted va a ser la persona que Dios va a usar en Tampico, Madrid y la región, porque muchos intentos ha habido para llenar el estadio para que se ore en una noche de oración y no se ha logrado. Y muchos dicen que es bien difícil, que eso en este tiempo no va a suceder. Y usted dice, yo quiero no ser esa persona. Yo no quiero meterme en problemas de andar viendo la cara de pastores, de andar en la radio, de la televisión y andar promoviendo que vayan al estadio a orar. No, tampoco quiero ser la persona que pida el estadio, porque quién sabe quién lo administra. ¿Me explico? Bueno, usted está orando de esa manera y ¿qué crees? Que Dios le da una revelación y le dice, hijo, ya decidí que va a haber una noche de oración en el estadio. Por tus oraciones. Y se para usted, va, salta de alegría, se pone bien contento y le dice, y Señor, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y le dice al Señor, ¿qué crees? Eres tú. No, Señor, si yo lo que decía era, yo no quiero ser, manda otro. Mire, eso que le estoy platicando no es mi revelación. Esta es la revelación de Moisés, estando viendo la zarza ardiente, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? He decidido libertar a mi pueblo. Se alegra Moisés, ¿verdad? Y he determinado que haya un libertador. Se pone bien contento y le dice, y eres tú. Y ahí empezó a tartamudear. Desde ese día se volvió tartamudo. Porque seguro Moisés decía, manda a alguien a libertar a mi pueblo. Pero Dios tiene en su corazón que sea Moisés. Un día estaba, usted también lo conoce, Gedeón a escondidas trabajando, cultivando, cosechando lo que había cultivado a escondidas, y viene un ángel y se sienta en una encina y se le queda viendo a Gedeón. Y para pronto Gedeón sabe y platican entre el ángel y él y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Dios ya escuchó las oraciones de la gente. ¿Dónde está Dios? Y empieza a reclamar Gedeón, a ver qué se hace con un Dios que no atiende las súplicas de la gente. No, dice, a ver, ¿dónde está ese Dios que mi pueblo necesita, que se haga libre? No, espérame. Le dice el ángel a Gedeón, anda, ve tú con esta tu fuerza. O sea, en otras palabras, ¿quién crees que es el libertador que va de las oraciones de Dios de este tiempo? Mientras estabas ahí cosechando y todo, ¿habrá algún Dios que pueda hacer algo por mi pueblo? ¿Alguna vez ese Dios que dice que existían mis padres se podrá consolar de mi pueblo? ¿Alguna vez oirá las oraciones de mi pueblo? ¿Hará algo ese Dios en función de este pueblo? ¿Lo ha olvidado? Y que le cae el ángel, hermano, y le dice, eres tú. ¿Están ahí todavía o no? ¿Has orado en secreto, hermano? ¿Has dicho cosas que ya se te olvidaron? Tú has dicho, ojalá hubiera alguien que se levantara. Has dicho, ojalá y Dios envíe a alguien. Has dicho tú, ojalá y Dios intervenga. Bueno, Dios está preparando para hacerlo contigo. Eso no se oyó ni un amén. Ni un amén. Dile al de al lado, el Señor te está preparando para que intervengas en las cosas grandes que Él ha determinado para este tiempo. Y está esperando tu respuesta. Por eso este discípulo Ananías está orando, ¿me estoy explicando? Y está orando, ¿sabes qué? Después de haber oído pláticas acerca de Pablo, y está orando, yo no me quiero imaginar que este Ananías, estando orando, haya dicho, y Señor, manda a alguien por ese Pablo.
Deberías de mandar a alguien para que le diga a ese Pablo cuál es la dirección que le quieres dar. Señor, conduélete de ese hombre que ha tenido las mejores intenciones, pero que no conoce la verdad. Yo me imagino a un Ananías entablando una conversación con Dios en relación a Pablo. Y me imagino a un Pablo diciendo: mándame a alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y entonces dos corazones con dos oraciones, con un propósito similar, conectados con Dios. ¿Qué crees? Inmediatamente dice Dios: aquí tengo al hombre con la necesidad y aquí tengo al hombre con el corazón. Y entonces le dice a Ananías: levántate. Lo que le dice, ¿en qué versículo está? Dice: Ananías le dijo: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Qué le dijo Dios? ¿Están ahí? No se me distraiga, porque Dios le está hablando esta mañana. Hay una primera palabra, dice: y Dios le habló. Ananías contestó: heme aquí. En la segunda palabra le dice el Señor: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Y en esa le dice: ahí hay un hombre que está teniendo una visión. Y le dice: ve tú, ¿no? Y es cuando Ananías empieza a tener problemas, ¿verdad? Y Señor, ¿no habrá otro discípulo? A lo mejor alguien más cercano a la calle, alguien que discipule en la manzana. A lo mejor hay una casa de paz, una casa de amor, o un Betel, como le llamamos ahora a todos los que trabajamos en esto del crecimiento. A lo mejor hay un lugar cercano y un líder que pueda ir cerquita. Yo estaba orando por el líder Pedro, que andaba por ahí cerca, para que él fuera. ¿Se da cuenta que no hay apóstoles de por medio? Ni hay gente evangelista de por medio, ni profetas, ni gente de alto rango al cual Dios le está hablando y le está pidiendo que vaya donde está Pablo. Solo hay gente como usted y como yo, orando por una visión. Y está un discípulo que recibe, por estar hablando con Dios, un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Mire, Ananías pudo haber nacido con un solo propósito y fue suficiente. ¿Me está oyendo? No sé si me está oyendo, no sé si los de atrás me están oyendo. Ananías, mira, Ananías pudo haber nacido solamente con un propósito en la vida. Y después de ese propósito, Dios le hubiera podido haber dicho: te voy a jubilar, porque ya el trabajo para el que te preparé, ya lo hiciste. ¿Y sabes cuál creo yo que fue el único? Por eso no se habla mucho de Ananías más adelante. Digo, claro, debió haber hecho algo más, pero creo que lo más sustancial y lo más importante por lo que Dios lo creó, ¿verdad? Fue un solo propósito. Ese día que estaba orando, que Dios le reveló, que le puso en cuadros, en visiones lo que tenía que hacer. Ese día solo tenía un destino: levantarse, como le dijo el Señor, e ir a la casa donde estaba Pablo, a hacer lo que Dios le dijo. Mira, Ananías, Pablo está viendo a un hombre que entra, que llega y que pone sus manos encima y sana de la vista. Ananías, lo único que tienes que hacer es llegar y poner tu mano sobre él y hacer lo que vea. Si después de ahí ves que las cosas están en riesgo, ¿me expliqué o no? Entonces Ananías se arma de valor y se va a la casa aquella, entra, dice la escritura, y pone sus manos ¿sobre quién? Sobre Pablo, y le dice, y le da la orden que sane y que vea. Pero agrega algo más, si usted lo ve en esa escritura. Léala, por favor. Él entró, puso sus manos sobre Pablo, ¿y qué dijo? Hermano, le dice. ¿Qué le dijo? Digo, por aquello de que a lo mejor no te entumas, ¿verdad? Mejor le llego como mi hermano, le dice. ¿Cómo iba Ananías? Con una certidumbre
de que Dios ya había operado en el corazón de Pablo. O sea, él llevaba una seguridad. O sea, la seguridad es: este es mi hermano, este ya se convirtió, este ya no me va a hacer nada. El Espíritu de Dios me lo acaba de decir, el Señor ya me lo comentó y yo le creo a esa visión. Llega y le pone la mano y dice: hermano, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿Hermano qué? Hermano Saulo. ¿Qué le dice? El Señor Jesús, dígalo fuerte. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Ver. ¿Qué llega a ser Ananías? Me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? Y seas lleno. Eso no se lo había dicho ahí, pero dice Ananías: este tiene que recibir la vista, pero va a necesitar al Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora las cosas están en las manos de ¿quién? ¿Sí oyó este lado lo que está narrando la Escritura? Fíjese que en ningún momento se ve que el Señor le diga a Ananías cómo fue el encuentro con Pablo. Pero Ananías se prepara el mensaje, no nada más llega y le pone la mano para que reciba la vista, sino que llega y lo sorprende diciendo: mira, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te encontraste en el camino a Damasco, el que te mandó al suelo y te mandó a este cuarto, Él me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de eso que está diciendo Ananías? Por eso que a continuación vea la Escritura rápidamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo? 18. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue, ¿cómo dice? Y levantándose, ¿qué sucedió? Fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe que la tarea de Ananías terminó? ¿Cuál era la tarea de Ananías? Algunos han terminado la tarea contigo, porque Dios hace uso de Ananías para venir con un Fernando, o para ir con un Mere, con un Jorge. Señor hace uso de los Ananías para que tengas en ese encuentro con Dios reciba una palabra reveladora de Dios, y para que te conviertas a Cristo y seas bautizado. Pero ¿sabe? El trabajo de Ananías terminó. ¿Me explico? O sea, Ananías le pudo haber contado a quien sea lo siguiente: Pablo de Tarso, yo lo llevé a Cristo, yo mismo yo lo bauticé, hermanos. ¿Qué tal? O sea, ahora ya no decía, no le preguntaba a muchos: oye, ¿cómo ves a Pablo? No, ahora llegaba él y le decía: ¿conoces a Pablo? Sí, no, está grueso Pablo. No, ¿qué crees? Yo lo bauticé y yo lo llevé a Cristo. Es más, yo le puse la mano y vio. ¿Qué tal? Tú, Ananías, si tú eres de los comunes, eres del grupo de los muchos, de la iglesia, de los que ni siquiera nadie se da cuenta. Bueno, yo mero fui el que fui. Mira, y empezó a platicar otra cosa. Ananías empezó a decir: mira, yo estaba un día orando a Dios porque pensaba que era todo lo que yo podía hacer, y dije yo: a lo mejor ya no sirvo más en esta iglesia, a lo mejor mi propósito se está acabando en este lugar. Pero ¿qué crees? En medio de ese momento Dios me habló y me dio un propósito mayor. Y ese propósito mayor, aunque todos ustedes tenían miedo, ¿verdad? Porque uno nunca tiene miedo, uno siempre es el héroe. Todos ustedes tenían miedo, ¿verdad? Pero Dios me escogió a mí, me mandó a mí, y yo fui a Pablo. Hubieran visto cómo estaban las cosas. Ese día oscuro era terrible, una amenaza se venía sobre mí. Caminaba yo y todo el viento estaba en contra. Todos los seres espirituales estaban, ya ese es un rollazo, ¿verdad? Así cuenta la gente las cosas. Y yo me recuerdo cuando llegué a la puerta, toqué la puerta, fue tan difícil, fue un muro que se levantaba sobre mí. Se abrió la puerta y se oyó un chirrido. Era como si
la puerta del infierno se abriera. Pero ahí estaba yo y ahí estaba Pablo. Y estaba yo con el propósito de Dios. Y muchos nos imaginamos un Ananías teniendo la preocupación, tocando la puerta con temor y abriendo la puerta a ver cómo está la cosa en el... No, ya cuando vio a Pablo hincado, orando, con una... ¿cómo se llama? Sin ver, dijo, no, aquí es ahora, ¿va? Le pongo la mano, le digo lo que le tengo que decir y se acabó. Sorpresa de Dios. ¿Para qué naciste tú, pues? ¿Tú para qué fuiste llamado? ¿Para velar los rollos? ¿Para echar a perder las cosas que Dios quería levantar? ¿Fuiste llamado para regarla? ¿Para caerte y no levantarte más? ¿Para caerte que te metieran a un cuarto oscuro y jamás volver a ver? ¿Para qué fuiste llamado? Para pasar mucho tiempo aquí en la silla oyendo las predicaciones del pastor y diciendo, no está tan buena hoy, ni predicó tan bien, yo lo hubiera hecho mejor. Anda, ven, yo te apoyo si quieres predicar, ven, yo te doy el lugar para que prediques. ¿Me explico? Pero un día hay que estar en el cuarto oscuro y un día hay que decidir. Pero yo le digo regreso a los principios porque hay, y eso lo platicaba en parte con Raúl ayer, porque hay que regresar al momento. Alguno quiere regresar al principio, ¿verdad? Si era drogadicto, dice, voy hasta el principio donde fui drogadicto. No, Dios no te quiere llevar a ese principio. En la reingeniería, en el rediseño, dicen ahora, o en la reingeniería humana, se comienza donde ya no se avanzó. ¿Me estás oyendo? ¿Sí me están oyendo allá? ¿Dónde es nuestro nuevo principio? Donde ya no pudimos avanzar. Tenemos que regresar al punto donde veníamos creciendo bien, felices, los recursos, alimento en casa, la bendición en el hogar, la familia en paz. Pero de aquí, de este punto para acá, problemas otra vez, conflicto con mi esposa, mis hijos se fueron de la casa. Regrésate donde comenzó el problema y parte otra vez de ese punto. Regrésate ahí, examina la falla y entonces vuelve a caminar corregido. ¿Cuántos quieren caminar sobre la corrección de Dios? Les digo una noticia, estoy seguro que Dios tiene propósitos para ustedes grandes y propósitos que muy probablemente superan a los que Dios nos metió. Son mayores lo que algunos de ustedes tienen, sobre todo los más jóvenes, porque yo hubiera querido estar sentado a la edad de 16 y 17 años en un lugar como este, recibiendo una enseñanza como esta, desafiándome Dios a ser diferente, y no, tuve que pasar un proceso de riegue, de equivocarme, para que Dios me llamara y me corrigiera y me metiera a una senda de la cual ya no me he salido desde aquel día que me llamó. Amén. Pero me hubiera estado como a la edad de 16, a lo mejor siento a esa edad, Dios hubiera hecho cosas más grandes conmigo todavía. Pero ¿saben qué sorpresa? Porque hoy este día le estoy poniendo la mano a alguien que va a abrir sus ojos en este lugar, al cual Dios quiere usar con propósitos más grandes que los míos. Amén. Esta tarde yo estoy seguro que mi mano se va a posar sobre alguien y sobre ese alguien va a ver, y ese alguien va a alcanzar propósitos más grandes para los que nosotros fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos les gustaría tener esos propósitos más grandes? ¿Cuántos les gustaría ser un Pablo cualquiera, un ¿cómo se llama? Un Pedro, un Silas, un Timoteo, un Tito, o solamente y simplemente un Alberto Motesi, un Billy Graham, un Benihín de este tiempo así? No, pastor, que esos hombres son grandes. No, esos hombres fueron como tú y como yo, sentados en una silla, como tú y como yo, y un día les dio Dios la revelación, es decir, sacó el rollo en el cuarto oscuro, porque no hay que sacarlo afuera, y se lo reveló y le dijo: mira, esta es tu película de la vida,
¿Ves lo que quiero hacer contigo? Mira, ¿ves cómo comienzan? Es cierto, aquí hay unos cuadros donde la cosa es muy difícil. Aquí están los cuadros cuando te caíste de, no sé si ibas en caballo o en camello. Mira, aquí todos se rieron alrededor. Mira, ahí se ve el polvo que se levantó cuando caíste. Ahí se ve cómo te dejaron cuando te vieron ciego. Pero aquí en este cuadro se ve cuando llegó Ananías. Acá en este cuadro se ve cuando te bautizaron. Acá en este cuadro se ve cuando saliste a predicarle a los primeros. Y en este cuadro se ve cómo la gente, las multitudes, cómo los hombres y las mujeres se convertían al Señor solo porque tú pasabas por un lugar y tu sombra alcanzaba a algunos. Este es Pablo. Este es el comienzo, es difícil, pero mira, este es tu final. ¿Quieres vivir esta película? ¿O te quieres quedar en el caballo tirado? ¿O te quieres levantar y alcanzar el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren eso? Hermano, yo no me quiero quedar tirado. Yo un día aprendí que si me caigo me levanto otra vez, porque la carrera no ha terminado. ¿Cuántos no ha visto usted en las Olimpiadas corriendo, verdad? Buscando un primer lugar, tropezar, irse de panzazo, verdad? Quedar ante todos humillado, dando vueltas y pararse con el mismo coraje que se cayó y redoblar un esfuerzo y cojeando a lo mejor o batallando un poco más, recuperar el lugar en el que venía y entonces ganar el primer lugar. ¿Cuántos se imaginan cosas como esas? Bueno, nosotros estamos algunos en ese proceso. Es cierto, te caíste, es cierto, lo peor es quedarte tirado. Y lo mejor es que te levantes y continúes tu propósito. ¿Qué prefieres? ¿La burla, la humillación, el hazmerreír, el menosprecio, la compasión de la gente? ¿O quieres alcanzar el propósito de Dios? A lo mejor no llegaste en el primero, llegaste en el quinto lugar, pero cuando llegaste en el quinto lugar, llegó el primer lugar y nadie se paró. Tú llegaste en el quinto lugar y la gente en el estadio se paró toda y toda la gente dijo: oye, pero no es el primer lugar, no importa, este quinto es como si fuera el primero. Porque esa es la actitud que queremos de la gente, ¿verdad? Es lo que diría Dios, es que esa es la actitud que quiero de mis hijos. No es cierto que tu hijo se cae y le dice: levántate, mi amor, anda, mi amor, papi, papi, levántate otra vez. Y no vas y le das la mano. Bueno, ¿qué crees que Dios es diferente? ¿Qué crees que Dios no puede hacer eso? ¿Qué crees que Dios no puede decir: papi, anda, levántate? ¿Qué crees que Dios no puede decir tu nombre y puede aplaudirte y decirte: vamos, vamos, tú te puedes levantar, mi amor? Te creé fuerte, te creé con capacidad, con el espíritu, con el ánimo. Vamos, vamos, tú de esta te levantas. Déjame te aplaudo, es necesario que te estimule. Y ahí va el chiquillo haciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Y cuando se para el chiquillo, todo el mundo contento: ¡ah, se paró, se paró! Bueno, eso vas a vivirlo muchas veces a lo largo de toda tu vida. Va a haber caídas, pero también va a haber momentos en los que Dios te aplaude y te levante otra vez y te diga: sigue adelante porque tu propósito no ha terminado. Yo les quiero dar una noticia: el propósito de Dios con Fernando, con su familia, no ha terminado. Y me atrevo a decir, apenas está comenzando. Porque esto va a ser la escuela de evangelistas y escuela de gente de artes, y de aquí nos vamos a ir un día a otro lugar más grande donde será el lugar de la reunión para toda la gente que habrá de ser alcanzada para la gloria de Dios. Solo te estoy diciendo lo que yo conozco de mi película. No conozco la tuya, porque eso es asunto tuyo y Dios. Amén. Dígale a alguien: Dios necesita Ananías, gente que se atreva y le crea, aunque sea la gente, aunque sean los Ananías que nadie conozca y sean los Ananías que le andan preguntando a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué tan mal está la cosa allá en la ciudad? Para no salir de la casa, porque las cosas están difíciles. Ese día que le dijeron: hombre, hay balaceras allá en la Morelos, hay balaceras allá en las del norte y ahí por la calle 10, ese día no sale de la casa y mejor se pone a orar: Señor, manda a alguien que haga algo.
¿Y qué crees? Dios está preparando el corazón de ese ningún nadie, de ese cualquier cosa, o de ese espera que empiece alguien más, para ponerle el corazón y decirle: ese alguien al que estoy preparando, ¿qué crees, mijo? Sorpresa, eres tú. Y está aquí entre nosotros uno de esos alguien. A lo mejor soy yo, no me descarto. Yo no le he dicho a Dios: a mí no me envíes. Yo le digo: cuando quiera, Señor. Pero a lo mejor me envía con uno de ustedes. Amén. No, hombre, hermano, esta prédica no le gusta. Le platico cómo terminó el América ayer. A lo mejor se anima más con lo del América. ¿O qué cree? Que Alemania ganó el mundial. Ananías, nos falta uno. ¿Qué hora es? Todavía aguantamos a Bernabé, ¿verdad? Vamos con Bernabé, ¿qué le parece? Vaya a la escritura. ¿Sí está ahí? Hechos capítulo 9, versículo 26. Amén. Díganme cuando ya tenga allí esa porción de la escritura abierta. Hechos capítulo 9, versículo 26 dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían que creer, miedo. O sea, se vino de Damasco y se regresó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, quiso buscar a los discípulos. ¿Cuáles eran las noticias que tenía de Pablo? Que Pablo, ¿qué? Perseguía a la gente, que mataba a la gente, que las encarcelaba, y todo el mundo le tenía miedo. Pero todos, dice, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, ¿quién fue? Quiero que oiga ese nombre otra vez. Entonces, ¿quién? Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. ¿Quién lo tomó? Bernabé. ¿A dónde lo llevó? Con la jerarquía, ¿verdad? Con los acá. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, ¿qué hicieron? Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fíjese que estaba viendo yo quién era Bernabé, y Hechos capítulo 4, 36 al 37 nos dice quién es. Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. ¿Ya está ahí? O sea, una cosa es Ananías, un discípulo, alguien de todo el grupo, del montón de la gente que quería servir a Dios, que estaba dispuesto en su corazón. Pero Bernabé es otra cosa. Dice Hechos capítulo 4, versículos de 36 al 37, lo siguiente: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Cómo se llamaba Bernabé? José. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Por lo siguiente, que traducido es hijo de consolación. Así dice, ¿verdad? Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es un hombre que era un buen hombre antes y que ahora conoce del Señor. Y cuando conoce del Señor, se impacta tanto su vida que él dice: ¿cómo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo ayudar? Y él se recuerda que tiene una heredad y dice: voy a vender la heredad, se la voy a llevar a los apóstoles y voy a dejar que ellos lo usen. Cuando él hizo eso, todo el mundo lo conocía como José. Pero ese día que hizo eso, se quedaron todos sorprendidos, porque la gente que hablaba de Bernabé hablaba cosas buenas, cosas interesantes. Oiga, ¿tienen calor? ¿Sí tienen calor? ¿Tienen calor? ¿Allá también? Yo también, miren, no tengo ni un abanico que me mande a mi aire. Así que si usted está sufriendo el calor, medio distrayéndose con él, yo acá estoy más.
Y si quiere le dejo mi lugar y me siento al lado del abanico, que eso está muy a gusto. Yo no soy Bernabé. Necesitamos Bernabés, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que no se distraiga por el calor, atento, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Al final de cuentas vamos a sufrir un poquito aquí y nos vamos a ir al aire acondicionado más al rato, pero ahorita disfrutemos la palabra de Dios. Mire, ese José que todos conocían, el día que trajo la heredad, los apóstoles han de haber preguntado: oye, ¿y ese quién es? Tomaron referencias y la gente que lo conocía: José, buen hombre, nació en Chipre, todos lo conocen acá, es muy amable. No, el que tiene un problema va con él. Aquel que dice necesito un consejo, va con él. Aquel que se le ocurre que necesita una ayuda porque está batallando económicamente, ¿qué crees? Va con él. Todo el mundo lo conoce. Y dicen los apóstoles: a este de aquí en adelante ya no se va a llamar José, de aquí en adelante se va a llamar Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? El que consuela a los demás, o hijo de consolación. El que exhorta a los demás, el que aconseja a los demás, el que ayuda a los demás. Eso es un ¿qué? ¿Cuántos tienen necesidad de un Bernabé cerca? A nadie. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de un Bernabé cerca? Alguien que diga: hermana, esa enfermedad no es de muerte, hombre, usted levántese contra ella, porque el Señor le ha dado la victoria. Por favor, tenga paz y disfrute el tiempo con Dios, que la hora y el día solo Dios la conoce. Necesitamos los consoladores, aquellos que digan: hija, pareciera que todo se acabó, pareciera que tu hogar está destruido, que se rompe todo, te sientes sola y sientes que nadie te atiende y que nadie te escucha. Pero te digo algo: viene el tiempo de Dios para ti, en el que no vas a estar más sola, que todo se arregla. Te sorprenderá tu madre, te sorprenderá tu padre, estarán a tus lados, querrán recuperar el tiempo que se había perdido sin ti, pero ahora se levantan en el nombre de Jesús. Y entonces, el consuelo de Dios. Quisiera que alguien llegara con un Bernabé y dijera: pastor, no se preocupe, Dios me ha dicho, todo está pagado, hay dinero que en su momento va a caer a la cuenta, y cuando se llegue el pago, el mismo día que usted tenga que pagar, ese mismo día va a caer a la cuenta lo que se necesita para pagar. Dice el Señor: tenga paz y repose en el Señor. Necesito un Bernabé. Necesitamos Bernabé cerca de nosotros, ¿sí o no? Algunos lo tienen y por eso reposan en el Señor estando en este lugar, porque Dios les asignó un Bernabé. Ese Bernabé los lleva, los trae, los presenta. Mire, mi discípulo, ¿qué tal? Aquí está, se lo presento. Mire, pastor, venga, pastor, venga. El Bernabé, que mi totero en todos lados, él no le importa, él no tiene problema con el rango, platica con los de abajo, los del medio, platica con los de arriba, se acerca a quien sea, no hay problema. Pastor, venga, tenga un poco de tiempo. Mire, le quiero presentar a mi discípulo, se llama Pablo. Mire, Pablo, sí es Pablo, el que toda la gente decía que es bravo y que nadie quiere. Mire, se lo presenta. Déjeme, le doy referencias de él. Que cree, acaba de ir a evangelizar en el lugar más difícil, del que nadie de nosotros quería entrar. Él ya entró, y le aviso que hay muchas conversiones en ese lugar. Este es Pablo. Don Pedro, ¿me oyó? No me digas. Sí, este es Pablo, se lo presento. Y ahí anda el Bernabé con el Pablo, ¿verdad? Es como esto, miren, venga, ven, dame la otra. Ven. Le presento a Miguel. Este es Miguel. Pastor, ven. Este es Miguel. Miguel, sí, ese es Miguel. Ahora es Miguel el que anda haciendo otras cosas diferentes para Dios. Yo se lo quiero presentar porque quiero que usted sepa que él está trabajando en el Señor. Y que ya no es Miguel el que andaba ahí haciendo, no digo estoy hablando de desmanes y todo eso. Le recomiendo a Miguel, pastor, si usted va a alguna campaña, alguna condición evangelística, si usted pretende salir de la ciudad, yo le recomiendo que Miguel lo acompañe. Miguel trabaja bien. Eso es un Bernabé. ¿Me oye? Vamos a verlo en la acción, ¿qué le parece? Vamos a la Biblia.
Los Bernabé son los que consuelan a otros. Los Bernabés son los que animan a otros. Los Bernabés son los que exhortan a otros a seguir adelante. No los que le ponen pala y tierra encima, ¿verdad? Que le digan, oye, quiero hablar con el pastor. Hablar con el pastor, mejor es hablar. No te lo recomiendo. Para empezar, la vez pasada que yo fui, me regañó. Y mira, si quieres ir con el pastor, vete preparado. Porque si sabe algunas cosas de ti, ahí te las va a decir. Y yo he visto gente que ha salido llorando de ahí con él. Esos no son los Bernabé. Esos sí, quién sabe qué serán, pero Bernabé no son. Él no supo que cuando estábamos juntos con la persona, le hablamos de una palabra de Dios y eso le tocó el corazón y le dijo, esa es la palabra que Dios tenía para mí, y se salió chillando. Pero el que estaba afuera dijo, yo vi cuando lo regañó. Pura gente que ayuda, ¿verdad? Bernabés. Dígale a alguien de al lado, ¿cómo necesitamos Bernabés en la iglesia? ¿Cómo necesitamos gente que levante a otros? Gente que aconseje, que ayude, gente que estimule a seguir adelante a los demás. Eso necesitamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, versículo ¿qué? ¿30 y qué? ¿1? ¿Cuál fue? Créame que acá no se oye nada. 4:37, sí, ¿verdad? No es cierto. Estábamos en el 29, en el 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, a Pablo, ¿verdad? Entonces las iglesias que tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Vamos a ver un último versículo que está, una porción de la palabra que está en Hechos capítulo 11 del 19 al 26. Amén. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían ido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerda? ¿Dónde comenzó el asunto con Pablo? Algunos a lo mejor no lo van a recordar, pero Pablo hace sus primeras apariciones entre la iglesia. ¿Sí se oye aquí? Pablo hace sus primeras apariciones entre la iglesia cuando de repente se ve que hay un muchacho llamado Esteban predicando de Jesucristo, y que de repente la gente se enoja, él también se enoja. La gente dice mátenlo, él también dice sí, cierto, mátenlo. Y empieza la gente a apedrear a Esteban. Él está viendo y las ropas de Esteban le llegan a él. Y estando viendo cómo lo mataban, veía cómo Esteban no profería maldición, no se enojaba, no se le veía cara de sufrimiento. Solo había alzado el rostro y parecía que una luz del cielo lo iluminaba. Y era un Esteban que, a pesar de que otros creían que tenían el poder y la autoridad sobre él, era un Esteban que, siendo apedreado y siendo muerto, tenía la victoria sobre todos los demás. Y Pablo está ahí. Ese es uno de los principios de Pablo. No sé si me explico. Uno de los principios con los que Pablo llega y conoce a la iglesia cristiana es con la sorpresa de un hombre que no le tiene miedo a la muerte. Y es un hombre que predica denodadamente el evangelio, y que a la hora que le dicen o te callas y niegas al tal Jesús o te matamos, en ese momento dice, los perdono porque no saben lo que hacen, y todos lo matan. Y Pablo dice, no puede ser, gente fanática. ¿Cómo puede un hombre tener la oportunidad de salvarse y morir por uno llamado el Cristo? No es posible. Pero cuando entra el rollo aquella de la revelación, empieza a preguntarse todo eso. Y ahora que evangeliza a otros y se convierten a los pies de Cristo, está sorprendido. Y mejor se va a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén nadie lo quiere, y ve que como quiera la operación de Dios sigue en marcha y la gente se sigue salvando. Él sigue predicando. Él es el único que tiene autoridad para entrar a cualquier sinagoga judía, y en las sinagogas judías pararse y hablarles como judío, y hablarles como fariseo, y ahora hablarles como un cristiano de la palabra de Dios. Y toda la gente lo oye, aunque se enojan con él al final y lo medio matan cada vez
que predica, pero él no ha dejado de predicar. ¿Me explico? Él no ha callado. Y ahora regresa otra vez a su principio, a un principio en el lugar donde mataron a Esteban en aquella ocasión. A un principio donde la gente, si algo conoce de Pablo, es que él participó en la muerte de Esteban. Y aquí está ahora en Antioquía. Oiga esa palabra de Dios. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales habían entrado en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga conmigo: gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién creen que enviaron? Y enviaron a Bernabé, que fuese puesto a Antioquía, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón, ¿qué dice? Bueno, y además lleno del Espíritu Santo, y agrega, y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? ¿A qué creen? Para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. ¿A cuánta gente? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por supuesto que no es todo lo que podemos hablar de Pablo, pero no le quería hablar de Pablo, le quería hablar de Ananías y de Bernabé. Y Bernabé siguió con Pablo mucho tiempo. ¿Sabes quién se convirtió Bernabé para Pablo? Su discipulador. Si alguien se impacta con la vida de Pablo, debería impactarse con la vida de Bernabé. ¿Me estoy explicando? Yo quisiera Bernabés para muchos Pablos. Los Pablos vuelven de cabeza a las ciudades, pero los Bernabés forman el corazón de los Pablos. ¿Me oyó? Pero también quisiera los Ananías, que con todo y temor saben obedecer a Dios en medio de cualquier circunstancia. No son los discípulos comunes y corrientes tan solo, son los discípulos que están dispuestos a hacer algo más grande cuando Dios les llame a un propósito diferente. ¿Cuántos hay aquí de esos? ¿O cuántos de esos quieren ser de esos esta tarde? ¿Cuántos Ananías? Yo quiero invitarle que los que quieran ser los Ananías se pongan de pie. Vamos a orar. Los que quieran ser los Ananías, vamos a orar. Los Ananías son discípulos, gente que no es tomada en cuenta, pero que están ahí, que interceden, que están orando por el pastor nunca lo sabe, que están orando por la conversión de alguien, ese alguien nunca lo sabe, pero Dios sí lo sabe, amén. Todos esos, y nadie quiere ser Bernabés. Yo quisiera esta mañana, que tarde ya, que tú pudieras buscar el corazón de Dios y que dejaras de verte a ti. Ananías tuvo que dejarse de ver a sí mismo. Yo no sé si Ananías tenía que pagar la renta de su casa, no traía trabajo ese día, no sé si Ananías tuviera alguno enfermo en casa, si tuviera necesidad, él, no sé. Lo único que sé es que la Biblia habla de un Ananías que está orando y que se tiene que olvidar de sus propios asuntos, porque un asunto de mayor importancia está siendo llamado a hacer: ir a un Pablo, y Dios lo está llamando a que lo haga. Yo no sé si Bernabé andaba triste porque después de que vendió la heredad,
Pues algunos le andaban cobrando alguna deuda. Yo no sé nada de eso. Lo que sí sé es que Bernabé se olvidó de él. No dejó de cubrir sus propias necesidades, pero sí se dedicó a levantar hombres, a consolar hombres, a compartirles de la fe, a bautizarlos. Y sí se encargó de levantar y ir con ellos y formarlos en el camino. Yo amo a los Bernabés y amo a los Ananías. Pero si eso te parece poco, que yo pueda amarte y puedas estar bien conmigo, creo que hay alguien más que los ama mayormente que yo, y eso es Dios. Dios ama a los Bernabés. Ama a aquellos hombres de un corazón sincero, sin problema, sin conflicto, sin pelea, sin juicio, sin crítica, sin murmuración, que en medio de cualquier cosa en contra y a pesar de lo que otros opinen sobre cualquier persona, van y le brindan su abrazo, le brindan su amor, le extienden la mano y lo consuelan y lo empiezan a bendecir. Y no solo eso, le empiezan a enseñar la ruta por la cual deben de caminar. Y les dicen: Pablo, no, así no, mijo. Pablo, te he enseñado otras veces que eso hay que corregirlo. No le grites a la gente se asusta. Mira, cuando te refieras a la gente, dile mis amados. A ver, ensáyalo, Pablito. Diles mis amados. Así Pablo. Y Pablo y Bernabé fue ese mentor de Pablo, ¿verdad? No te pelees. No los ofendas. Calma, Pablo. Calma. Mira, con los fariseos te tienes que referir de esta manera. Yo sé que los conoces, sé que muchos de ellos ni aprobaron las materias, sé que sacaste tu mejor calificación que ellos, pero tú no los puedes menospreciar. Son hijos de Dios, no entienden cosas ahora, pero tienes que enseñarlos. Pablo, corrige. Esos son los Bernabés. Y los Ananías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dime lo que quieres que haga. Dime a dónde voy. Mira, yo estoy bien con lo que ya me mandaste a hacer, pero ¿hay algo más que quieres que haga por ti? ¿Será que hay algo más que quieres que haga por alguien? Dímelo. Dímelo. Y Dios te habla. Yo quisiera que esta tarde cerraras sus ojos. Quisiera que adoremos a Dios. Yo quiero que te metas al cuarto de la revelación. El cuarto de la revelación y las visiones se reciben con los ojos cerrados, es decir, a solas con Dios. Y yo quiero que entres a solas con Dios ahí donde estás y le preguntes si lo que has hecho hasta hoy era lo que Él quería que hicieras. Y le preguntes. A lo mejor vas a decir: le voy a preguntar a Dios si me equivoqué. No, tú sabes que te equivocaste. Eso ya no se lo preguntes. Dile al Señor: perdona mi equivocación y dime ahora cómo me meto a la senda otra vez. Anda, cierra tus ojos. Ahí está la revelación mientras adoramos. Mientras adoramos acá. Cierra tus ojos. Pregúntale a Dios. Háblale ahí. No sé si tu posición más cómoda sea parado o a lo mejor quieras estar arrodillado. Mira, gracias a Dios hay alfombra en este lugar y tú puedes tomar la posición que quieras. A lo mejor dices: yo me voy a tirar delante de la presencia de Dios. Hermano, aquí nadie te va a criticar. Hay espacio, tírate en la presencia de Dios. Pero por favor, haz algo. Búscalo. Búscalo mientras puede ser hallado. Pregúntale. Pregúntale si lo que estás haciendo es el propósito, si a dónde vas, si lo que te han dicho que vas a hacer, si a lo que te han mandado es el propósito. Pregúntale. Anda, acércate a Él y pregúntale. Oh Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Habla con Él. Hay tiempo para hablar con Él. Mira, te va a parecer una eternidad, pero solo serán unos minutos ahí con Él. Es Él el que te va a hablar, no es el pastor el que te
te va a dar la visión. No es el pastor que diga, mira, ahora va a hacer esto. Es Él el que te va a decir. Pastor, es que yo soy cualquiera. No importa, para Dios no hay cualquiera. Para Dios hay gente hecha con propósito. Gente que Él preparó de antemano para buenas obras, para que pudieran andar en ellas. Las obras para ti ya están preparadas. Nada más necesitas tú entrar a ellas, porque están hechas. Ya se realizaron para que tú te metas a ellas. Así que anda, pregúntale. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Háblale a la iglesia, Señor. Háblale a los hombres y a las mujeres. Háblale a los Ananías y a los Bernabés. El sentido de mi vida. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Toca el corazón de ellos ahora. Mete tu mano en la profundidad de su vida, en la profundidad de sus pensamientos, en la multitud de sus ideas y de sus proyectos, y diles en medio de todo esto que cuando tú determinas hacer algo, no hay nada que lo detenga. Que cuando tú determinas traer a este mundo hijos, no hay nada que lo detenga. Que cuando tú llamas, no hay nada que lo detenga. Que cuando tú escogiste, no hay nada que te separe de nadie. Háblales a ellos de esta verdad esta mañana, Señor. Háblales de tus propósitos, que no hay nadie más grande ni más chico para ti, sino hay alguien que ocupa un lugar al cual tú lo has llamado. Yo oro, Señor, esta mañana para que tu mano poderosa se venga a posar sobre ellos, para que ellos puedan ver, que vean, que se abran los ojos ahora, que se abra la vista y vengan las visiones de Dios. Ahora, deja que Él te proyecte la película, deja que Él te enseñe las imágenes. A mí un día me enseñó la imagen de una hija enredada en un cordón umbilical, de alguien que los doctores dijo va a morir si no intervenimos. Un día me enseñó una hija epilética. Un día me enseñó una hija que dijo, yo no puedo hacer esto. Y un día me dijo, dile que puede, que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Hoy me enseñó otra hija diferente. Hoy me está enseñando una hija que cumple 21 años y que está triunfando sobre la enfermedad. Pero no es el fin de la película. Me ha enseñado una hija que es tremenda desde pequeña, inquieta, que se mueve para todos lados. Que hoy es una hija que se siente débil, que piensa que no sabe hacer las cosas. Pero Dios me ha enseñado una hija triunfadora, que se levanta, que tiene autoridad, que gobierna y que predica la palabra a tiempo y a destiempo. Me ha enseñado un hijo que no quería venir en medio de los tiempos, que fue cuando él nació una amenaza de muerte para su madre, pero Dios nos protegió a él, a su madre y a todos. Y me ha enseñado una película diferente, de un hijo que triunfa, que tiene victoria, que se levanta sobre la necesidad, y que alguien en el futuro dice se parece a su padre, pero la unción de este es mayor que la que tenía su padre. Yo conozco esa película, Dios me la enseñó, y me ha enseñado otras películas de este lugar. He visto otras historias, le he predicado a jóvenes, les he dicho lo que va a acontecer, porque Dios me ha revelado. Dile, Señor, revélame. No te quedes en la imagen de lo que está sucediendo ahorita. No te quedes en la imagen como yo un día me quedé cuando empecé como pastor. A los meses de ser pastor me querían embargar la iglesia porque estaba endeudado. Y yo no me quedé en esa imagen. Yo le dije al Señor, me metiste en esto, me sacas de esto. Y hoy estoy en otro lugar. Sigo endeudado, pero la presencia de Dios sigue conmigo. Y me ha enseñado que
fracaso, que aquí solamente se van a armar las escuelas. Él me lo ha dicho.